Pues buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria que realizamos desde Teruel Existe para tratar un tema muy específico, pero un tema de mucha actualidad, que es la nueva oleada de macrorrenovables que amenaza con invadir y poner en riesgo de nuevo a la comarca del Matarraña, como sabéis, una de las comarcas con mayores valores patrimoniales y naturales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Queremos denunciar que esta nueva oleada se produce precisamente tras años de lucha de un territorio por evitar las afecciones de estas macrorrenovables, porque entendían y siguen entendiendo que es un modelo que va en contra precisamente del modelo de desarrollo que ellos acordaron otorgarse ya hace varias décadas, que como sabéis es un modelo basado en el patrimonio natural, en el desarrollo de un turismo de calidad, en una agricultura también de denominaciones de origen, es decir, un modelo distinto que el que se pretende imponer desde fuera, desde el exterior, que es la producción de energía eléctrica con implantaciones de macrorrenovables que precisamente lo que hacen es atropellar y superponerse a ese otro modelo que es una de las comarcas donde mejores resultados se está dando. No comprendemos cómo es este nuevo intento de avasallar el territorio del Matarraña precisamente con aquellos proyectos que ya han sido previamente desestimados o caducados. Es decir, aparecen nuevos proyectos ahora auspiciados por Green Capital, que Green Capital ya le fueron denegados, ya le fueron sometidos a una declaración de impacto ambiental negativa por parte del Ministerio. Ahora lo retoca, lo reforma, ahora nos explicará Inma cómo es, y lo vuelve a presentar. Y también con 19 proyectos de Forestalia que le caducaron, que se los ha vendido o les vendió hace un año a Repsol y que ahora Repsol pretende de nuevo reactivar. Es decir, son las mismas amenazas que llevaron al territorio a luchar durante 3 años, que de manera incomprensible se vuelven a presentar intentando afectar uno de nuestros territorios con mayor valor natural. No lo entendemos, solo es entendible quizá desde esa codicia y ese abuso que a veces acompaña a la actividad empresarial, pero que entendemos que no puede seguir así. Me acompaña Inma Antón, que es concejal en Valdetormo y a su vez consejera comarcal en la comarca del Matarraña, que nos explicará con detalle estas afecciones o cómo es esas modificaciones que se pretenden introducir en estos proyectos. Gracias, Tomás. Buenos días. La comarca del Matarraña, formada por 18 municipios, ya sea de manera transversal o directa, vuelve a estar en el punto de mira con la reactivación de los proyectos eólicos de Green Capital y de Repsol, estos últimos adquiridos a la empresa hace un año de Forestalia. Green Capital, con sus parques Arlo, Céfiro y Paucali, instalará 36 aerogeneradores que, junto con sus infraestructuras, ocuparán parte de Mazalión, Valjunquera, Calaceite, Valdeagorfa y Maella. A todo ello se sumarán más de 700 afecciones. Cuando hablamos de afecciones queremos decir fincas que serán destruidas brutalmente. Por otra parte, Repsol, con sus parques Odiseo y Menecio, instalará 17 aerogeneradores que, junto con sus infraestructuras, ocuparán territorios de Mazalión, Valdeltormo, Valjunquera, Valdeagorfa y Maella. Más de 600 fincas también serán afectadas. Estos dos proyectos se solapan y algunos de sus aerogeneradores están muy próximos o incluso comparten las mismas coordenadas. A pesar de que estas empresas hayan hecho modificaciones, como por ejemplo Green Capital, que ha reducido 6 aerogeneradores y ha movido 19 de los 36 proyectados, o Repsol, que en sus parques elimina un aerogenerador y desplaza 2 de ellos, también hay una modificación de destino. Y sus afecciones, aun con estas modificaciones, siguen siendo, consideramos, una brutalidad. Ambas empresas han contactado con los ayuntamientos para presentar sus proyectos, pero no lo han hecho con los particulares afectados. Creemos que es una parte muy importante en esto, puesto que gran parte de estas personas viven del sector agrícola y es su principal motor. Estos proyectos tendrán que ser sometidos a una nueva evaluación medioambiental debido a las modificaciones que han hecho. Recordemos que Green Capital en el año 2023 obtuvo una DIA negativa y Forestalia le caducaron las licencias de obras.
Por todo esto, ayuntamientos de nuestra comarca presentarán alegaciones a estos proyectos, así como también, por supuesto, particulares afectados. En los consejos comarcales también se van a presentar PNLs. Teruel Existe, en la comarca del Matarraña, presentará una proposición en el próximo Consejo Comarcal, ya que queremos conocer la postura adoptada por parte de todos los grupos políticos que la componen ante esta reactivación eólica. Tenemos el deber de proteger nuestra comarca y decir bien alto, tal y como dijo nuestro territorio hace unos años, renovables sí, pero no así. Muchas gracias. Pues por nuestra parte, también en las Cortes de Aragón hemos presentado una PNL que va un poco en el mismo sentido para instar al Gobierno de Aragón a que tome una serie de medidas y a que se vuelva a posicionar precisamente en contra de este nuevo atropello. Esto que estamos denunciando hoy aquí pasa y sucede precisamente porque el Gobierno de Aragón no ha sido capaz de proceder a la ordenación territorial que tanto llevamos reclamando desde el inicio de la pasada legislatura, incluso con anterioridad. Si hubiese habido una ordenación territorial, no se podría volver a intentar este atropello hacia el Matarraña, porque es uno de los espacios que obviamente y por sus condiciones naturales deberían haber quedado protegidos de la implantación de las macrorrenovables. No se ha hecho y se permite que esto siga así. Estamos hablando del Matarraña, lo que conocen en toda España como la Toscana española. Es decir, estamos hablando en un territorio al que se quieren volver a imponer decenas de molinos de 200 metros de altura. Es decir, algo absolutamente incomprensible, salvo, como he dicho antes, si no lo analizas desde el punto de vista de la codicia empresarial. Nosotros no vamos a dejar que nos cuelen, por la puerta de atrás proyectos que ya estaban caducados o desestimados. Y si ellos lo intentan de nuevo, que sepan que nosotros, con la fuerza de la ley y con la movilización ciudadana, los vamos a parar de nuevo. Sería recomendable para toda la sociedad, para el conjunto de la comarca, para la calma social, que no lo intenten precisamente en una comarca que de lo que ha dado muestras es precisamente de la unidad en torno a este tema. Unidad de todos sus ayuntamientos, unidad de la sociedad, porque entienden que el modelo de desarrollo que ellos eligieron no lo puede venir a estropear un agente externo que no tiene el más mínimo compromiso con el desarrollo de la comarca. Así que no nos colarán por la puerta de atrás proyectos que ya están caducados, que sepan que tienen que reiniciar absolutamente desde el momento cero toda la tramitación y que en esa tramitación la comarca, los ayuntamientos, la sociedad civil estaremos presentando alegaciones, y eso mismo es lo que le pedimos al Gobierno de Aragón, que presente alegaciones, que se oponga a este atropello y que preste apoyo técnico suficiente tanto a la comarca como a los ayuntamientos para que lo hagan ellos. Así que lamentar este nuevo intento de atropello hacia el Matarraña y garantizar que habrá una unidad por defender el territorio y el modelo que ellos eligieron para su desarrollo. Muchas gracias. Si queréis preguntar alguna cosa, alguna cuestión de este tipo, pues perfecto. Esperamos vernos en otra ocasión. Gracias.